Ahora procedemos a tomar el fuego de este rito para encender nuestros farolitos y así también de una manera ordenada comenzar con esta peregrinación. Ahorita se encienden cada uno de estos farolitos que representa a cada uno de los mártires asesinado hace 35 años atrás. ¿Cómo no pensar mientras caminamos sembrando entre vientos y temporales adversos en los migrantes humillados y amenazados, en los pobres olvidados y tratados con desprecio,
en las mujeres acosadas y maltratadas por un machismo cobarde, en los niños y niñas con hambre, abandonados o abusados, en las familias de los presos que ni siquiera pueden visitar a sus seres queridos en las cárceles y sembrar en ellos el grano rehabilitador de su cariño. Monseñor Romero, ese santo sembrador de esperanza y conversión en nuestra patria, nos advertía hace años, también en tiempos difíciles de siembra, que los ídolos de la riqueza, del poder o de la eficacia a toda costa amenazaban la paz con justicia y la convivencia fraterna. Insistía en la perseverancia y la resistencia, asumiendo en el dolor de la siembra la violencia de la cruz. Sus palabras continúan teniendo sentido frente a los falsos profetas del poder y del dinero. Sepan, decía, que hay una violencia muy superior a la de las tanquetas y también a la de las guerrillas. Es la violencia de Cristo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un perdón en Jesús que brota de la cruz asumida como acto de amor y que es también, en palabras de Romero, la violencia del amor, la de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo. Nuestros mártires que hoy recordamos gustaban repetir con Ellacuría que con Monseñor Romero pasó Dios por El Salvador. Sembrador de santidad y de entrega generosa, la vida y el testimonio de Romero hizo a nuestros mártires más cristianos, más valientes, y los llevó también a unir su sangre con la sangre de todas las víctimas de la guerra cruel e inhumana que asolaba nuestras tierras. 35 años después de la muerte martirial de nuestros hermanos y de tanta víctima tan generosa como inocente, también nosotros debemos evaluar si su sangre derramada nos ayuda a ser más generosos, más valientes y, en definitiva, más cristianos. Porque, en efecto, hoy nos toca sembrar en medio del odio en las redes, en medio de la apariencia fingida, de la propaganda falsa y grandiosa presentada como verdad. Debemos ser honestos aunque caigamos mal y buscar verdad en medio de la corrupción, del rechazo a la solidaridad y de la negativa a la transparencia. Nos toca también defender los derechos humanos mientras las bocinas estrepitosas del poder afirman que los derechos humanos son un mecanismo para defender a los criminales. Queremos un Estado social y democrático de derecho que se empeñe en vencer la pobreza y la desigualdad, que ofrezca salud de calidad a todos, que priorice la educación y que tenga un sistema de pensiones universal. Nos corresponde asimismo mantener lo que la Iglesia primitiva llamó parresía y que tan bellamente describía San Pablo al decir que para ser libres nos ha liberado Cristo. Frente a la libertad del poderoso, que busca la libertad para imponerse y para justificar la ley del más fuerte, a nosotros se nos llama a ser libres para amar, para servir y para realizar una siembra de valores y virtudes que den frutos universales de amor, verdad y vida para todos. No puede ser que en medio de las crisis o incluso de los caprichos de los poderosos se despida a los trabajadores y se premia a quienes gestionan los recortes de personal. No es justo olvidar a los campesinos, acaparar tierras para cultivos de exportación, apoyar las empresas depredadoras del medio ambiente, privatizar el agua o amenazarnos con cambiar leyes y retornar a los proyectos de minería a cielo abierto. Eso no es libertad, es opresión. Enfrentamos el calentamiento global que traerá sin duda más problemas a los países ubicados en los trópicos como el nuestro y ni tenemos planes solidarios para enfrentar el futuro. No hemos querido firmar el Acuerdo de Escazú que obliga a proteger a los defensores del medio ambiente. No queremos la libertad negativa del poderoso injusto que la ejerce impidiendo la libertad y el desarrollo de los pobres. No es fruto de la libertad cristiana el exigir a los microempresarios más que a las grandes empresas, tampoco el desalojar y maltratar a los comerciantes informales o infectar nuestra economía con una medicina amarga destinada a los pobres y vulnerables, mientras los más ricos continúan acrecentando su riqueza.
Queremos que nos gobiernen leyes solidarias y no personas caprichosas, y que las leyes estén inspiradas en el valor y la dignidad de nuestra gente, en la generosidad solidaria, en la justicia social y no en la especulación o en la nefasta idea de que el capital es más importante que el trabajo. Los mártires de la UCA, los 40 que con ellos aspiran a la beatificación y tantos otros que murieron en el esfuerzo de construir la paz y la reconciliación, sembraron esperanza. Todos ellos nos impulsan ahora a trabajar en favor de la libertad y la justicia. Libertad para exigir que el sistema judicial haga verdad sobre las masacres y las injusticias del pasado y para obligar a las instituciones, sean militares o civiles, a revisar su pasado en la guerra, reconocer sus crímenes, pedir perdón por el mal realizado, abandonar la prepotencia y el abuso y dar garantías de respeto a la dignidad humana. Los mártires que hoy recordamos, esos 6 jesuitas y 2 mujeres servidoras y valientes, con otras muchas personas, son parte de la historia verdadera del Salvador y del mundo en que vivimos. Hermanos y hermanas, cuando los padres de la Iglesia decían que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, decían una gran verdad. Ellos siembran en nosotros fortaleza y esperanza, resistencia en los tiempos malos y alegría festiva en la memoria de quienes sellaron su testimonio con su sangre. El Salmo nos lo recuerda: quienes sembraban entre lágrimas cosechan entre cantares. Lo que nos queda es reconfortarnos en la fe, apoyarnos en el testimonio mutuo y ser testigo de la palabra viva. El mal puede vencer al bien, pero no puede sustituir durante mucho tiempo al bien con la maldad. Nuestra fe nos lo demuestra, y nos lo demuestran los mártires. Es como un poderoso resorte que por más que nos aplasten, nos devuelve al nivel de la lucha pacífica por el reino del bien, la justicia y el amor. Celebrar a los mártires que dieron la vida por Jesús y por el rostro de Jesús reflejado en los pobres y perseguidos es comenzar anticipadamente a celebrar la resurrección y el triunfo final de la fraternidad del reino de Dios. Es por eso que afirmamos con plena convicción en el lema de este aniversario que sembramos esperanza para conseguir libertad. Por eso, al acercarnos al altar en que el Señor se nos entrega como pan partido y compartido, podemos decir y repetir juntos: ¡que vivan los mártires del Salvador! Museo El Salvador será la fábula de un tirano y de un pueblo, instalación de gran formato, ensamble de representaciones, máquina nostálgica, memoria inexacta, archivo trastornado por el olvido. Ustedes podrán ver monumentos humanos transtextuales, interdisciplinarios, sepultados problemas nacionales, archivo documental, cuerpo imaginativo, unos cuantos personajes históricos reales y no tanto, proyección de video inédito y mucha información de internet.
feligresía organizada, hinchas de la paz, un montón de reinas, un montón de muertos y unos cuantos asesinos por primera vez reunidos para su exhibición. El despertar de un pueblo, pesadilla de tiranos. Advertidos quedan, Museo El Salvador será innovación por un día. Sí, innovación por un día. Problemas nacionales, secretos a voces. Innovación, secretos a voces. Secretos a voces. Abiertas las puertas quedan. Y recuerden, nunca olviden, está permitido capturar la luz con cualquier dispositivo electrónico. Tomad videos y fotografías, devenir digital. Así lo efímero persiste y ocupa un lugar pertinente en cada uno de sus celulares. ¡Elencos! Enciendan las máquinas de la memoria. Prevenidos. Primer monumento. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Hoy es el Santo Romero, ahora nuevo Señor. Hoy es el Santo Romero y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. El diablo se equivocó, como siempre se equivoca. El diablo se equivocó, como siempre se equivoca, al querer callar la boca del hombre que se dio entero, porque vive con nosotros Oscar Arnulfo Romero. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Semilla que vi nacer, tanto cuidé, siempre la vi crecer. Esperé tanto por ti, nunca me fui, yo sigo aquí. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llorar, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas.
ser mártir? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que un mártir es la persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. ¿En qué creían los mártires de la UCA? ¿Cuáles eran sus convicciones? A la luz del trabajo que realizaron a lo largo de su vida, podemos decir que creían firmemente en la justicia social, en la dignidad de la persona humana y en que era necesario luchar contra las desigualdades estructurales en El Salvador. Sus convicciones estaban profundamente marcadas por una fe cristiana comprometida con los más pobres y oprimidos, lo que los llevó a denunciar las injusticias y la violencia del régimen militar de la época. Creían en la necesidad de transformar la sociedad a través de la acción solidaria, la educación y la promoción de los derechos humanos, y se oponían al sistema de opresión que mantenía la pobreza y la exclusión de amplios sectores de la población. El trabajo y compromiso de los jesuitas en El Salvador no estaba a favor de quienes explotaban a los más vulnerables ni de quienes recurrían a las armas como medio para resolver los conflictos. Tampoco compartían las posturas de aquellos que, ostentando el poder político, militar o económico, veían a los pobres como un obstáculo para seguir acumulando riquezas y poder. Su labor estaba orientada a la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la promoción de una paz auténtica basada en la igualdad y el respeto a los derechos de todos y todas. Su martirio, ocurrido en 1989, fue consecuencia de su firme postura en favor de la paz, la justicia y la reconciliación, enfrentándose a un contexto de represión y conflicto armado. A 35 años de su muerte martirial, su legado nos llama a seguir apostando por la vida, por la paz, por el respeto a los derechos de las personas, por la democracia y la libertad. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buenos días y buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa Al filo de la semana y vamos a tratar algunos de los temas que seleccionamos, porque temas hay muchísimos cada semana y hay que seleccionar para estos 10-15 minutos que estamos con ustedes. El primero es que ya se inició al fin la audiencia preliminar del caso Jesuitas, un caso que venimos trabajando desde 1989, en que se dieron las primeras declaraciones en el caso y en el que también habló Lucía Serna, una empleada de la UCA que denunció, fue clave su testimonio, denunció la presencia de soldados en el momento del asesinato de los jesuitas. Bien, se abre la audiencia preliminar contra los acusados de autoría intelectual. Ahí hay bastante gente. Los nombres iniciales los dio la UCA. Después la Fiscalía ha añadido algunos nombres más que ciertamente por lo menos participaron en el encubrimiento. Los jueces tienen que determinar si estas personas acusadas, algunos directamente y acusados otros porque el encubrimiento hace pensar que pueden haber estado involucrados en la planificación del crimen. Entonces, pues ha empezado la vista pública. Ha habido un poco de problemas porque los abogados de algunos de los acusados han pedido que se declarara el juicio en receso, es decir, se están juzgando el caso con el Código del 98, que realmente es con el que se tiene que juzgar, dado que el inicio de la acusación contra los autores intelectuales empezó cuando estaba vigente el Código del 98. Y el Código del 98 no admite juicios en ausencia, y entonces si no aparecen, se declaran en rebeldía los que no llegan, ¿verdad? Pues entonces el juicio se paraliza y se espera a que aparezcan.
Entonces, una manera de dejar el juicio sin funcionamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, los abogados de los 3 que están fuera pedían que se declararan en rebeldía a sus propios defendidos. Da un poco de risa que el abogado pida que sus defendidos se declaren en rebeldía, ¿verdad? Pues como una acusación contra el propio defendido. Pero el juez ha decidido que el derecho a la verdad es más importante que algunos aspectos del Código del 98. Bueno, vamos a ver cómo procede la cosa. En estos días suponemos que el juez de esta audiencia preliminar decidirá si el tema va a juicio o no va a juicio. Esperemos que vaya a juicio, porque es importante que la verdad quede determinada por el sistema judicial y que lo hagan en serio, ¿verdad? Que no se politice el caso para favorecer a unos, atacar a otros, etcétera, etcétera. Hay una reprogramación, vamos a ver qué decide el juez, ¿verdad? Estamos también, otra cosa que hay que mencionar, precisamente son cosas vinculadas, el aniversario de la YSUCA. La ofensiva y la YSUCA nacieron al mismo tiempo. Yo creo que la YSUCA significa un inicio de una nueva época en el campo de la comunicación, porque en el campo de la comunicación en aquel entonces había, si quitamos el colatino, ¿verdad?, que era un campo más o menos independiente, pues más independiente, digamos, pero en aquel momento los medios estaban o afiliados a un sector o afiliados a otro sector de la guerra civil. La YSUCA nace como un experimento de la sociedad civil que pide paz, ¿verdad? El colatino se sumó también a esta iniciativa en momentos difíciles y bueno, pues surgió una nueva época en la comunicación donde la sociedad civil tiene más peso y donde tiene más palabra, etcétera, porque el resto de los medios estaban demasiado alineados en aquel momento. Eso ha sido positivo para El Salvador. Ahora tenemos un poco de problema con el tema de la comunicación. Se persigue a aquellas personas que critican algunos aspectos del gobierno. No es que se critique todo, porque ningún gobierno hace mal todas las cosas. Todos hacen algo bueno y algo malo, ¿verdad? Pero que hay que hacer crítica como forma de control al poder para que no abuse del ciudadano, pues es evidente, ¿verdad? Y la YSUCA en ese sentido ha marcado historia dentro de nuestro país. También, ya pasando a otros datos, estamos con el tema de que han corregido en la Asamblea la Ley de Protección de Datos. En la Ley de Protección de Datos se dejaba sepultado en la reserva, como se le suele llamar, la reserva de información, a los datos, a los registros públicos del CNR, ¿verdad?, del Centro Nacional de Registros, sobre los propietarios de bienes inmuebles. Evidentemente, el tener acceso a quien es propietario de un bien inmueble es importante, ¿verdad? Y al fin la Asamblea Legislativa ha corregido ese fallo secretista que había puesto en la ley y ha dejado abierta la posibilidad de conocer los propietarios de los bienes inmuebles, que es importante, simplemente para hacer negocio es importante, ¿verdad? El secretismo en datos que deben ser públicos no es bueno, y qué bien que se ha corregido ese error garrafal que estaba a punto de cometer la Asamblea Legislativa. Pasamos a otros temas que son aparentemente secundarios, pero muy importantes para el gasto público del país. Miren, la diabetes está creciendo a nivel global, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Está aumentando y en El Salvador está aumentando también. Bien, tenemos que cuidar la comida, ¿verdad? Es decir, no podemos tomar tanto azúcar, no podemos tomar tanto pan dulce, ese tipo de cosas que nos gustan a todos con el café, ¿verdad? Es decir, pues si tomo pan dulce con el café en la mañana, después a mediodía, después en el almuerzo, después a media tarde y después en la cena, estamos fregados, ¿verdad? Es decir, por ahí no vamos muy lejos. Y la diabetes es una enfermedad que requiere cuidados, que requiere gasto en medicinas, que degenera en otros problemas más graves de la vida de salud de la persona si no se cuida adecuadamente.
Entonces, es un tema a cuidar. Ojo con el azúcar. Tenemos mucha caña de azúcar en el país, pero hay que tener cuidado con el azúcar. También diríamos lo mismo de grasas saturadas. También en El Salvador, las muertes más frecuentes son por infarto del corazón. Las grasas saturadas, a veces tomamos demasiada grasa, ¿verdad? Plátanos fritos con huevos revueltos en la mañana, después en la tarde pupusas de chicharrón o cosas así. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Bueno, he terminado dando consejos de salud aquí. Pasamos a temas más sociopolíticos, que son los que generalmente analizamos y comentamos aquí en el programa. Investigadora del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics, es una de las escuelas más importantes de economía, dice que se está utilizando el problema de inseguridad para construir una cultura y una sociedad muy autoritaria, ¿verdad? La solución a la inseguridad no puede ser el autoritarismo y la respuesta de mano dura, sino especialmente la construcción de ambientes de oportunidades y justicia. Bueno, son palabras de técnicos especializados, de universidades de primera categoría mundial. Están diciendo lo mismo que venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Ojalá nuestros inspirados gobernantes escuchen un poco la voz de la inteligencia y logren establecer oportunidades y justicia para la gente, cosa que ha fallado en el país, ¿verdad? Y que, claro, pues la violencia se puede contener con violencia, pero a la larga los violentos, si se sienten injustamente tratados, encontrarán otros caminos de volver con la misma o con otro tipo de violencia. A la larga, sembrar violencia produce violencia y eso no es bueno para nuestros países. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido a organizaciones de la sociedad civil y que están preocupadas por el deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador y de los derechos humanos, ¿verdad? Se acusa especialmente a una concentración de poder en el Ejecutivo que debilita y a veces controla el Poder Judicial, ¿verdad? Limita sus capacidades y a veces incluso las puede llegar a controlar. Y un penúltimo tema importante, creo, es el de la confianza empresarial en El Salvador, que se está debilitando, con implicaciones preocupantes para el empleo y para la inversión. Bueno, hay un tema en este mundo empresarial que es, a mi juicio, muy preocupante, que es el maltrato y el desprecio al microempresario. Miren, uno empieza a tener que pagar impuestos a partir de prácticamente, vamos a decir, de un salario de $500, 487.50, ¿verdad? Es decir, uno empieza a pagar impuestos. Antes, con menos cantidad, no pagas impuestos. Pero un microempresario, a partir de $476, ¿verdad? De ventas, no de ganancias, sino de ventas, tiene que empezar a declarar renta, tiene que empezar a notificar, a informar, a tener un contador que le garantice las cuentas, etc. Es decir, el pequeño empresario empieza a tener obligaciones antes que el trabajador independiente. Entonces, claro, es decir, imagínense un microempresario que tenga unas ventas de $500 y una ganancia, vamos a suponer, ¿verdad?, que de $500 de ventas le gana $100. Es un 20%, ¿verdad?, más o menos, la ganancia sobre 500. Entonces, este señor tiene que empezar a declarar renta. Si ha ganado $100 nada más. Pero, como las ventas son de 500, tiene una legislación más restrictiva y más punitiva, vamos a decirlo así,
que la legislación que tiene el trabajador privado. Así es muy difícil que nuestra gente se declare empresario. Es decir, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos la economía informal y los vendedores ambulantes. Es decir, formalizar significa facilitar la microempresarialidad y no lo estamos haciendo. Eso sí es un problema que los gobiernos tienen que resolver. No es una acusación contra este gobierno, es algo que no han tratado de hacer con eficacia todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Y por eso la gente sigue en el trabajo informal y por eso la gente no tiene capacidad de crecer empresarialmente, ¿verdad? Entre otras razones, no solo por eso, pero ciertamente la legislación no ayuda a crecer empresarialmente a los microempresarios. Y finalmente, ya muy rápido, van saliendo nombramientos de el nuevo presidente, todavía no en funciones, ¿verdad? Pero ya que ganó las elecciones, Donald Trump. Y van nombrando a alguna gente que da un poco de miedo, ¿verdad? Es decir, yo me refiero a dos. Marco Rubio es un hombre muy conservador, muy halcón, ¿verdad? Muy partidario de enfrentar, de pelear, etc. Como secretario de Estado, bueno, ojalá no vayamos a más guerras de las que existen ya, ni a más apoyo de Estados Unidos a guerras y a violencia. Y hay otro fiscal general, Matt Gaetz. Este Matt Gaetz también es un hombre muy conservador, vengativo en algunos aspectos, y tiene acusaciones de acoso sexual a jovencitas. Entonces, tampoco es muy bueno que un fiscal general tenga su trayectoria personal un poco marcada. Pero bueno, como Trump también la tiene y parece que no ha importado, pues ha puesto a este de fiscal general. Y esto es todo por hoy. Ojalá las mujeres norteamericanas y todas las mujeres en el mundo exijan que se tome más en serio el respeto a la mujer a la hora de nombrar políticos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El 14 de noviembre se inauguró la exposición Kastala Shot, trayectoria arquitectónica, en el Museo Forma. Una muestra que honra el centenario de Erentraut Kastala Shot, la primera arquitecta incorporada a la Universidad de El Salvador y pionera en la enseñanza de esta disciplina en el país. A través de estas láminas de los proyectos que hemos recopilado acá, queremos comunicar ese trabajo que los Katstaller hicieron en nuestro país con mucha sensibilidad, como ya decía, pero también con mucho cariño, con mucho amor hacia nuestro territorio. Junto a su esposo, Karl Kastala, Erentraut desarrolló más de 137 proyectos que dejaron huella en el diseño urbano y arquitectónico salvadoreño. Consideramos que son un aporte muy relevante a la historia de la arquitectura salvadoreña y que pues toda persona ciudadana, arquitecto o no arquitecto, arquitecta, debería de conocer. Desde escuelas, mercados y alcaldías, hasta estadios, residencias y mobiliario, su obra no solo refleja el modernismo arquitectónico, sino también una sensibilidad única al contexto tropical, social y económico de El Salvador. Esta exposición nos invita a recorrer una vida de creatividad, innovación y compromiso con el desarrollo del país. La UCA y el Museo Forma unen esfuerzos para rendir homenaje a estos visionarios de la arquitectura. Su legado, más allá de las estructuras, nos inspira a entender y valorar nuestra historia, mientras soñamos con un futuro más brillante. No te pierdas esta oportunidad de conocer a fondo una de las trayectorias más influyentes de nuestra identidad cultural y arquitectónica, la cual estará abierta hasta el 12 de diciembre. ¿Te enteraste de lo que pasó con el defalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomatic. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen.
Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Yo defino a los mártires como luchadores de los derechos humanos y la lucha por la protección de las personas más desfavorecidas en el país. Yo defino a los mártires como personas que estaban interesadas en el cambio social y que eran sensibles ante las injusticias.